Elvidia. Te saludo nuevamente con gusto y el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Armando Barajas Torres. Él es integrante del Consejo Ciudadano de Transporte y quien también votó a favor de este incremento. Nos decía que el aumento de la tarifa del transporte no va a aplicar hasta que no se mejore la calidad del servicio. Escuchamos lo que menciona. ¿Se va a aplicar el precio? Sí, solo sí se cumplen con esos parámetros de calidad, ¿no? Entonces, ya le toca a la Dirección de Transporte pues, vigilar que se hagan, ¿no? Nosotros somos el Consejo Técnico. Nosotros revisamos las propuestas, estudiamos, proponemos y deliberamos. ¿Para cuándo se tiene que aplicar esta tarifa? Para cuando se vayan cumpliendo los plazos de cumplimiento. ¿No hay entonces una fecha clara? No, o sea, conforme se vayan cumpliendo, pues se va dando. Hay una propuesta ayer al 1 de agosto, pero obviamente sí se cumplen las condiciones de calidad. Esto va asociado a la calidad. O sea, ¿Qué es esas condiciones de calidad? ¿De qué estaríamos Estamos hablando del aire acondicionado, estamos hablando de las condiciones dignas de transporte, las condiciones donde la gente tenga la certeza de que el camión va a pasar a tal hora y de que él va a poder salir y llegar a su lugar de final en tiempo y forma, ¿no? Si los transportistas no cumplen con esta calidad, ¿significaría que no hay un incremento? Eso es correcto. Eso es lo que comentaba Barajas Torres, Luis Alberto. Entonces, si no hay calidad en el servicio, nos decía que no va a haber incremento a la tarifa del transporte. Gracias, te agradezco. Omar García, hay también más reacciones, ahorita me voy con ellas después de la hora, porque está Omar García, estudioso del tema, que trabajó con esta administración también al respecto. ¿Cómo ves esta situación, Omar García? Tiene 2 tesis sobre el transporte, maestro en ciencias, y pues ¿cómo, frente a qué estamos con esto? ¿Procede? Mira, Luis Alberto, antes que nada, muchas gracias y un saludo al auditorio, a los radioescuchas. Créeme que cuando me entero por los medios que el tema del transporte sufre un incremento, me resulta lastimoso porque durante algunos años que he investigado el tema del transporte, no ha habido los elementos técnicos que sustenten un incremento del transporte. Debo aclarar que para este último incremento a la tarifa, su servidor no cuenta con el estudio técnico. Y aprovecho la ocasión para hacer la solicitud y voy a hacer las gestiones necesarias para tener en mis manos ese documento en el cual el Consejo Ciudadano se sustenta precisamente para determinar el incremento a la tarifa. Entonces, pero siguiendo con la problemática y con lo antecedente, pues prácticamente las tarifas no hay elementos técnicos, no ha habido elementos técnicos durante algunos años que sustenten el incremento de la tarifa del servicio público del transporte urbano. Es lastimoso prácticamente, lesiona la economía familiar, lesiona a los ciudadanos. La verdad que los ciudadanos han soportado mucho las promesas de los gobiernos determinados, ¿no? De mejorar el servicio. ¿Qué pasó? A ver, ¿tú qué viste? ¿Cuánto estuviste trabajando? Con Pancho García, ¿verdad? Así es, tuve la oportunidad que me invitara el licenciado Ricardo Ornelas, ¿también? Y posteriormente estuve colaborando con el señor Francisco García Gámez. ¿Cuánto estuviste entonces? ¿2 años? ¿3 años? 3 años, un mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta? ¿A qué nivel se llegó de los resultados? Porque la contrapropuesta fue Bus Sonora, ¿no? Así es. Así es. ¿Cuál es el diagnóstico que haría esto? Mira, yo haría un diagnóstico muy interesante en ese sentido. Por ejemplo, debemos entender la naturaleza del servicio público del transporte. Cuando un servidor recibe la invitación del licenciado Ornelas, a quien agradezco la oportunidad y por supuesto haber participado dentro de la mejora del servicio público del transporte, los ciudadanos a veces necesitamos a alguien que nos escuche y conocedor de la problemática y entendiendo la necesidad del usuario, tratamos de articular el conocimiento, la experiencia en materia de transporte para brindarle a los ciudadanos un servicio eficiente, con la calidad que el ciudadano necesita y requiere urgentemente. Por eso, ¿qué pasó? A ver, ¿en qué nivel se quedaron? A ver, platícame, a ver, ¿cuántos camiones, por ejemplo, a lo mejor del Bus Sonora y se implementaron? ¿En qué fase se quedó? ¿Cuál es el estado actual de transporte que entregaría la administración, según tu punto de Yo en lo vista? particular, por la experiencia en el tema y en la administración pública, el servicio público del transporte urbano está aproximadamente entre 320 unidades, 360 aproximadamente que están dando el servicio. Hay un aforo promedio de aproximadamente 260,000, 300,000 movimientos diarios. No son usuarios, se manejan como movimientos en el servicio público del transporte. Hay mucho por hacer. De hecho, con la administración del licenciado Ornelas, muy atento a la problemática. Él estuvo muy atento con un servidor en cuanto a desarrollar todos los estudios técnicos
que permitieran darle a la sociedad, por supuesto, un mejor servicio de transporte. Cuando sale el licenciado Ornelas, llega el señor Francisco García Gámez, a quien agradezco también la confianza del apoyo para un servidor. Empezamos a trabajar con lo que viene siendo todos los estudios precisamente para que ese proyecto de buen servicio se le diera a los ciudadanos. Sí, Omar, pero por favor, concentrémonos. ¿En qué etapa se quedó? Mira, ¿En qué se quedó y en qué estado actual? Si lo puedes decir, si no entiendo que por trabajar ahí por no supuesto. te quiero forzar a algo. No, por supuesto. Pero que el público quiero saber, ¿en qué etapa está y qué pasó? Mira, antes que nada, soy agradecido por la oportunidad que me brinda la administración estatal en turno. Respeto mucho eso, me tomé un tiempo determinado para no hablar del tema. Ya tengo 2 años fuera de lo que viene siendo la administración pública y creo que es el momento de hablar del tema, ¿no? Se presentaron algunas propuestas interesantes en cuanto a movilidad eficiente del transporte urbano. Se analizaron algunas expectativas, pero no se aterrizó conforme la ciudadanía requería el servicio. No se aterrizó el tema del transporte público. Se presentaron algunos modelos. El señor García Gámez lo analizó, por supuesto, el licenciado Ornelas en su momento también lo analizó, pero bueno, aquí yo creo que faltó un poco más de timing y de tiempo, visión de lo que viene siendo la naturaleza del servicio. Se puede hacer mucho, quedamos a deber mucho en cuanto a que los ciudadanos requieren que el servicio pase prácticamente cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, pero es inconcebible que el servicio público del transporte urbano, al menos en el caso de la ciudad de Hermosillo, esté pasando con 30, 40 minutos, la verdad que es lastimoso. Un usuario convencional del servicio público del transporte que trabaja en una maquiladora, en cualquier empresa, puede perder sus ingresos, su bono por puntualidad, asistencia, productividad y demás, y lesiona lo que es la economía. Entonces faltó, sí, el diagnóstico ya lo tengo, es decir, créeme, creo que cualquiera lo sabe, lo que quedó, pero entonces faltó, dices, nos quedamos a deber, no se aterrizó, ¿qué otro punto? Mira, y sobre todo explorar precisamente estos nuevos proyectos. Por ejemplo, el servicio público de transporte puede ser eficiente. Sí podemos cambiar un nuevo modelo de movilidad. Las condiciones están dadas para que Hermosillo presente un modelo eficiente que pueda ser referente a nivel nacional. Un servidor está convencido de que Sonora, Hermosillo en este caso, puede desarrollar un modelo eficiente de movilidad. Están las condiciones para que se llegue a aterrizar. Tu servidor, por ejemplo, me apoyé con algunos datos duros con respecto a lo que viene siendo el índice de motorización. Hermosillo prácticamente tiene ahorita, en el 2015, aproximadamente 733 vehículos por cada 1000 habitantes. Ese índice es bastante aterrador, porque estamos hablando de que 3 de cada 4 ciudadanos tienen otro medio distinto al servicio público de transporte urbano para movilizarse. Muy bien. ¿Qué recomendaciones haces? A ver, ¿por dónde empezar los que vienen? Es decir, ¿qué tienen que... ¿Cuál es la bomba de tiempo que se le deja? Descríbeme la bomba de tiempo que se deja. A ver, tiene que empezar por aquí, porque sucedió esto y esto. A ver, así. No, es impresionante. Número 1, atender urgentemente la necesidad de este incremento de la tarifa. Técnicamente, insisto, no tengo los documentos, solicito los documentos para analizarlos con todo gusto y aquí en tu foro lo puedo presentar el análisis, pero con base a la información que ya tenía, me dan los elementos del incremento de 10 pesos. Con información del 2011, hago prácticamente el desarrollo de la fórmula que viene en la ley de transporte para determinar la tarifa y me da el incremento de 10 pesos. Lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es trabajar al interior de la unidad administrativa de transporte en cuanto a una reingeniería operativa, fortalecer lo que viene siendo el registro público del transporte, porque no podemos estar trabajando. ¿No se registraron las concesiones? Mira, no sabemos ahorita quién tiene las concesiones. Mira, sabemos quiénes son los concesionarios, pero la ley marca del 2002 que todos los concesionarios y operadores se tienen que registrar ante el registro público del transporte. Tu servidor... Por eso, no sabemos ahorita quién es dueño de cada concesión. Sí sabemos quién es dueño, pero no estamos cumplimentando o no se cumplimentó el registro público del transporte, que es un dato estructural. ¿Pero fue falta de voluntad o se vio oportunidad de hacer negocio con el bus? ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Porque Mira, el bus, los camiones algunos están buenos, los bus, así pero no es la generalidad. Por supuesto. Y todavía la educación del operador al volante, las rutas, es decir, nos quedan a deber. ¿Por qué? ¿Se les fue el tiempo? ¿Qué pasó? Faltó entender la naturaleza de tan importante servicio. Eso es prácticamente la parte toral. ¿Por qué hicieron ese Consejo Ciudadano tan caro? Pues mira... Y que 2 veces nomás los conocimos, cuando iniciaron y cuando ya se acaba esto. Y la verdad prácticamente el ¿Tú los asesoraste? No tuve la oportunidad de asesorarlos a ellos. Sé que es gente especialista, es gente con mucha experiencia, pero como ciudadano, ahorita como ciudadano nos quedan a deber. Nos quedan a deber porque no transparentan prácticamente el procedimiento por medio del cual están incrementando. Insisto, con base a la información que tiene un servidor por algunos años de haber investigado el tema,
no existen los elementos técnicos. Para el incremento. Sería para mí fabuloso contrastar la información que tengo del 2011, 2009, 2006. No, entonces tú dices, no hay elementos técnicos para incrementar. Conforme al antecedente que yo tengo, no hay elementos técnicos. Hago el cruce de información con base a la información de los mismos concesionarios y prácticamente me da el porcentaje de incremento de la tarifa a 10 pesos. Con esto quiero inferir. ¿Información de qué, perdón? Quiero inferir lo siguiente. Es información que en su momento presentaron los concesionarios. Supongo, del 2011 a la fecha, prácticamente la información se actualiza. Entonces, con base a eso, con la información actualizada del 2015, la con tarifa todos es los lo que vale, incrementos, dice, la tarifa. así es. Entonces, a ellos le determina 10 pesos la tarifa, ¿no? Proporcionalmente. Así es. A mí se me determina la tarifa a 10 pesos con base a los datos del 2011. ¿Te refieres a que la tarifa al 2011 al 2015 vale 10 pesos ahorita? Exactamente, de acuerdo a los números que presentaron los concesionarios, utilizando la fórmula que viene en la Ley de Transporte del Estado. Con esto te quiero decir lo siguiente, es importante tener los datos duros. Si, por ejemplo, si tengo acceso en un servidor por analizar el proyecto... Por eso, pero no hay un diagnóstico. No, la entrega, yo creo que lo interesante va a ser la entrega y recepción, y voy a hacer un corte y voy a volver con eso con Alba Celina, Arturo Rodríguez Obregón. Al margen, se nombró, le voy a decir quiénes son los integrantes de la Comisión de Entrega y Recepción, que yo creo que lo interesante va a ser cómo el director de transporte, Cházaro, le va a dar al siguiente director de transporte esos datos duros, que no los conocemos, es decir, ese es el estado actual. Uno, el transporte, se metieron 20 unidades del bus Sonora, este es el presupuesto que tenemos, tantos operadores son aptos, estas rutas necesitan cambiarse, es decir, eso no hay eso. Fíjate que era interesante, se propuso esa información. Bueno, no lo hay. No lo conocemos. Bueno, no lo conocemos. Te agradezco mucho, Omar. Gracias. Agradezco la oportunidad. Gracias, buenos días. Family for Life, y vuelvo con la entrega-recepción de cómo va a ser, tomando en cuenta esto que pone a debate